¿Usted cree, hermano, que sea bíblico este asunto que vemos hoy en día en las iglesias de tumbar a la gente imponiéndole las manos? ¿Será eso bíblico? ¿Está registrado en las escrituras? ¿Tenemos un pasaje que nos sirva de fundamento para esa práctica? Bueno, eso es lo que venimos hablando, Alberto. Son de esas prácticas que abundan en un cristianismo que le ha dado la espalda a las escrituras y que obsesivamente está corriendo detrás de experiencias. Yo creo que el cristianismo en nuestros días se caracteriza por eso. La gente quiere sentir, la gente quiere experimentar. Y en un ambiente así, pues se ha llegado a esas prácticas como lo que llaman que el trance en el espíritu, que un super ungido pone las manos o saca la chaqueta y la mueve y todos se caen y quedan en un trance en el piso que le atribuyen al Espíritu Santo. Pero bíblicamente no tenemos esa práctica. En los casos, porque sí sucedió en algunos casos donde las personas caían postradas, no era porque nadie les impusiera manos, sino era porque ellos tenían unas experiencias muy particulares y sobrenaturales. Por ejemplo, digamos, Isaías o Ezequiel, que Dios les concedió ver su gloria. Ellos al ver su gloria cayeron postrados, pero no era ante la imposición de un ungido, sino era ante la grandeza de la revelación de Dios que ellos estaban viendo en ese momento. También sucedió con los apóstoles cuando Jesús se transfigura en el monte, y también sucedió más adelante con Juan en la visión de Apocalipsis. Pero esa experiencia de caer postrados y sentirse como muertos, sentirse indignos delante de Dios, era una experiencia muy particular y generalmente producía, en el caso de Isaías, arrepentimiento. Él se vio pecador, purificación. En el caso de los apóstoles, ellos tuvieron una revelación más clara y más profunda de la persona de Jesús como glorificado. Y en el caso de Juan, pues fue una visión acerca de cosas que iban a suceder en cuanto al reino, pues, de los cielos y Jesucristo. Ahora, estos trances que se experimentan en algunas iglesias tienen un color totalmente distinto. Y lo interesante es que la Biblia nos dice que, primera de Juan 4:1 dice así, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso quiere decir que nosotros vivimos, aún en el tiempo de Juan, ya había un ambiente donde había muchos falsos profetas y donde se debían probar los espíritus. Entonces, nosotros debemos probar si una experiencia es legítima, si una experiencia es del Espíritu Santo, y lo mejor para probarlo, lo mejor para discernir es si está conforme a las Sagradas Escrituras. Y la experiencia de que los apóstoles o profetas en el Antiguo Testamento cayeran postrados es una experiencia bien diferente a lo que nosotros vemos en nuestros días. Y también hay que ver el fruto. Por sus frutos dice el Señor que los conoceríamos. Entonces, esas experiencias de trance llevan a las personas a conocer más a Dios, a una visión más profunda de Jesucristo, a una contemplación más de la santidad de Dios, a verse en su pecado. ¿O qué producen las personas? Generalmente las personas ni siquiera son llevadas a Dios en esos momentos o en esas prácticas, sino a veces se crea un ambiente de exaltación del ungido que está llevando a cabo esta experiencia. Entonces él se siente una persona como poderosa, una persona que Dios le da una unción que le está impartiendo, pero en vez de exaltarse a Dios, a Jesucristo, se exalta el ministerio de esas personas, y generalmente esto lleva a las iglesias a un ambiente de control, de dominio y de exaltación e idolatría en torno a sus líderes. Por un lado eso, y lo otro es la experiencia particular de la persona que tiene este trance, ¿no? La Biblia nos dice que cuando el Espíritu Santo está haciendo una obra en una persona, hay una evidencia, un fruto. Pablo le dice a Timoteo que el fruto del Espíritu Santo es dominio propio, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, amor, y bueno, lo que también se nos dice en Gálatas, paciencia, fe, templanza. O sea, hay una característica de frutos cuando el Espíritu Santo está haciendo algo real en las personas, pero también cuando no es del Espíritu Santo, también hay un fruto, ¿sí? Y nosotros vemos que hay un color. Entonces, cuando se comienzan a estudiar, por ejemplo, el avivamiento de Toronto y otros lugares que se ha hablado mucho de que había un avivamiento y se habla de esa experiencia, lo que nosotros vemos es que se encuentran personas que caen en un trance donde en el piso comienzan a revolcarse como animales. Sí. Donde vemos personas que comienzan a reírse desaforadamente y no pueden controlar esa risa. O vemos personas en el piso revolcándose. Y en muchos casos ya se ha documentado que esas personas salen de esas iglesias
a clínicas de reposo, a tratamientos mentales. Y uno ve que las personas pierden el control de sí mismos, no pueden hablar, no pueden dejar de reírse, no tienen dominio sobre sí mismos, cambian el tono de su voz. Entonces, este tipo de experiencias no es lo que Pablo dice, porque Pablo dice dominio propio, paz, gozo, fe, mansedumbre. Y en vez de tener eso, tenemos lo contrario. Parece que la persona está en un sentido de trance en el que otro lo está controlando. O sea, no tiene dominio propio, sino que como que hay una entidad que lo está controlando. Hay personas que en vez de proclamar la palabra de Dios, exaltar a Jesucristo, en ese momento no pueden ni hablar, sino no pueden dejar de reírse. David Wilkerson, él en una prédica muy emotiva, él cuenta la experiencia de su pastor. Él dice que su pastor era un hombre que enseñaba la palabra todos los domingos y fue a visitar una de estas iglesias donde estaba sucediendo este avivamiento. Y cuando él llegó el siguiente domingo a la congregación, que se paró a predicar, comenzó a reírse. Y en vez de predicar la palabra, duró 40 minutos riéndose, hablando de que esa era una expresión de un avivamiento y una manifestación del Espíritu Santo. Y dice David Wilkerson que lo triste fue que él duró haciendo eso durante 4 meses seguidos. O sea, se dejó de predicar la palabra de Dios en esa iglesia durante 4 meses y se entró en una serie de experiencias que no tienen ninguna raíz en las Escrituras y que generan lo que generan es un caos, un espectáculo y una apariencia de avivamiento, pero que en realidad el avivamiento no es verdadero. ¿Cuándo hay avivamiento? Cuando hay arrepentimiento. ¿Cuándo hay un verdadero avivamiento? Cuando hay una verdadera consagración, cuando hay llamamiento a la santidad, cuando las Escrituras vuelven a ser vivas y ser poderosas desde el púlpito. ¿Cuándo hay avivamiento? Cuando se restauran las reuniones de oración, de ayuno. Pero generalmente eso nunca se encuentra en estos movimientos. ¿Qué se encuentra? Desorden, caos, espectáculos, malos testimonios, porque vienen los incrédulos y comienzan a grabar y lo que ven es un caos, un desorden, que el mismo Pablo en Corintios nos decía que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está, las cosas deben hacerse en orden y decentemente. Entonces estos avivamientos o esta práctica del trance espiritual generalmente está asociada a un falso avivamiento, a una simulación. Yo he escuchado, pero muchos cristianos que le dicen, no, pues es que yo estaba en esa iglesia y cuando el pastor oraba y todos caían, pues yo que me iba a quedar ahí parado. Entonces la simulación de que yo también caía con los otros, pero no era algo real, sino presión era psicológica. Exactamente, y hay una presión psicológica. También hay una especie de éxtasis colectivo, porque hay una cuestión de música, de tonos en el piano, de luces, el cantante que está con esa canción que parece un mantra porque la están repitiendo y la están repitiendo. Entonces es un ambiente que se orquesta para ese tipo de experiencias y nosotros como hombres, nosotros fácilmente somos manipulados. Entonces en un ambiente así se gesta mucho la manipulación, se gesta mucho pues la simulación y a veces algunos hermanos que han salido de esos ambientes entienden que sí hay una realidad espiritual, pero que no es una realidad espiritual de Dios, sino que hay espíritus demoníacos actuando. Entonces la gente siente fuego, siente cosas, pero muchas veces no es el espíritu de Dios, sino es un espíritu falso, un espíritu de error que también existe. Por eso la Biblia dice probar los espíritus si son de Dios, porque hay algunos que no son de Dios. Entonces necesitamos tener como equilibrio y un discernimiento que la misma palabra nos da para probar si las cosas que están sucediendo en el ambiente cristiano son de Dios o no son de Dios. Hay muchos documentales, hay un documental que pues lo recomiendo para las personas que quieran ver un poco de esto que se llama Cristianismo en Crisis, donde se documentan estas experiencias, se graban y se muestran los líderes de estos movimientos como son hombres que generalmente están asociados con el Evangelio de la Prosperidad, generalmente están asociados con una falsa doctrina, con prácticas carismáticas, pero en el sentido negativo, en el sentido desordenado, en el sentido de los excesos. Entonces ahí las personas que quieran ver sobre este tema pueden ahí buscar ese documental, lo encuentran en la página o en YouTube y yo sé que les va a servir mucho para entender eso que estamos hablando hoy. Así es, Pablo, Dios nos ayude. Escuchando todo esto que estabas comentando ahora, yo mismo recuerdo muchas experiencias de cuando yo era un recién convertido y pude ver muchos de esos excesos. Por ejemplo, un hombre que vino de otra nación y prácticamente tumbaba a las personas golpeándolas con el puño. Yo me acuerdo que estaba haciendo fila, Pablo, para llegar hasta donde estaba este hombre y yo cuando vi que había golpeado a una ancianita y cayó al piso,
yo preferí no pasar el frente, o sea, ni que no necesité mucho discernimiento para saber que eso no era de Dios. Sí. Y así mismo yo creo que muchos de los que nos están viendo hoy han vivido estas experiencias, han visto esos excesos, y bueno, es bueno estos temas por esta razón, para tener un equilibrio, el equilibrio que nos trae la palabra de Dios.